Uno de los países más ricos del mundo en la actualidad es Arabia Saudita, y todo comenzó en marzo de 1938 cuando descubrieron petróleo. Esto transformó económicamente al país de una manera excepcional. Desde entonces se ha dado un gran reino legítimo jamás visto. El sistema político de Arabia Saudita es monárquico, que posee una monarquía absoluta. Es decir, el rey concentra toda la autoridad teniendo bajo control el poder legislativo, ejecutivo y judicial. De acuerdo con la ley básica de Arabia Saudita, el poder del gobernador o del rey está limitado por la ley del Islam, Corán, que es el libro que ellos utilizan para sus ceremonias. Esto junto con la Suná forma la Constitución Nacional de Arabia Saudita. Además que Arabia Saudita sigue siendo el único país musulmán que jamás ha celebrado unas elecciones. Y es aquí donde comienza nuestra historia, llamada la princesa cristiana de Arabia Saudita. Jannah Harb fue princesa real de Arabia Saudí durante 14 años y nunca quiso dejar de vivir como tal. Por eso reclamó a la familia real saudí 15 millones de euros y 2 inmuebles en el centro de Londres. Esta mujer palestina, que actualmente tiene 70 años, contrajo matrimonio en 1968 con el entonces príncipe Fahd. Era por aquellos días una veinteañera que huyó de Cisjordania, ocupada por Israel, buscando fortuna en Beirut. Él, de 45 años, era el favorito de su hermano, el rey Faisal, para sucederle en el trono. El relevo en la corona se produjo en 1982 y supuso el inmediato final del matrimonio, ya que Harb fue obligada a abandonar el reino por presiones de la familia real. ¿Pero cuál fue este motivo? Fácil. El motivo fue su origen cristiano. Esto la llevó a pagar un alto precio durante su estancia en Riad, la capital de Arabia Saudí, en la cual vivió encerrada entre las paredes de la cárcel de oro de su mansión. Se le prohibió tener hijos, según ha revelado a varios medios británicos. En esas entrevistas, ella recordó el giro en su vida desde el flechazo con el monarca saudí en la capital libanesa. Un cambio que le llevó a convertirse en una especie de esposa secreta de la persona que estaba llamada a dirigir los destinos de esta monarquía ultraconservadora. Uno de los regímenes más restrictivos del mundo en cuanto a libertad religiosa. El rey Fahd accedió al poder en 1982 y 13 años más tarde sufrió una embolia cerebral que hizo que en enero de 1996 se diera el control del estado a su hermanastro y príncipe heredero Abdallah bin Abdelaziz, que se convirtió en rey en la sombra. Pese a su delicado estado de salud, Harb defiende que hasta su muerte en 2005 mantuvieron contacto telefónico y no le faltó nada. La relación correcta con su expareja contrasta con el nulo contacto con el resto de la familia. Según Harb, uno de los hijos del monarca, con su primera esposa, el príncipe Aziz, le prometió una compensación de 15 millones de euros y 2 propiedades en el centro de Londres, una palabra aparentemente olvidada tras la muerte del rey Fahd y que ahora pelea ante los tribunales. Harb acudió a la justicia amenazando con publicar un libro y vender los derechos del mismo para rodar una película con sus memorias en el palacio si la situación se alarga y no le dan lo que ella está pidiendo, que son 15 millones de dólares. La familia real pide inmunidad diplomática para que el príncipe Aziz no tenga que aparecer ante el juez.
y no se ha pronunciado sobre las exigencias de la antigua princesa. Esto se ha convertido en una especie de show mediático que ha llamado internacionalmente la atención. Incluso la abogada de la señora Hart ya ha adelantado que ha tenido distintas conversaciones con editores y productores internacionales para llevar a las imprentas y hasta el cine la vida de esta princesa, que no pudo reinar en Arabia Saudí por haber nacido cristiana, lo cual allá es un delito. Pero ¿cómo comenzó esta historia? Digna de Corín Tellado, una princesa cristiana casada con un rey árabe del país más musulmán que existe en el mundo, 25 años mayor que ella, y ella viviendo en una casa que era, a pesar de que era un palacio, era una cárcel. Bueno, esta fue la manera como, según la señora Fat, describe su historia. Ella afirma que conoció la pobreza desde la infancia y supo que quería algo más en la vida. A los 20 años, tras la ocupación de Cisjordania por parte de Israel, la señora Hannah Fat abandonó su tierra vestida con una minifalda y $100 en el bolsillo. Quería en ese entonces viajar a Estados Unidos, pero acabó con unos primos que vivían en Arabia Saudí, que en ese tiempo comenzaba a tener una economía emergente producto de las buenas ganancias del petróleo. Entonces era un país que estaba en la edad de piedra, especialmente para una chica, recordó la señora Fat. La conquista. El entonces príncipe Fahd y ella se conocieron en una fiesta. Él quiso hablar con Hannah nada más para verla. Él era un hombre muy elegante, considerado y respetuoso, pero yo tenía 21 años y él 45. Para mí no fue un flechazo ni amor a primera vista. Pero al día siguiente apareció un coche muy lujoso que se presentó en mi casa, o en la casa de los primos donde ella estaba, con un sobre lleno de dinero y un collar de turquesas y diamantes. Y ella dijo: me sentí insultada y se lo dije. La respuesta de él fue aparecerse personalmente allí con 7 mayordomos, con una bandeja de plata llena de manjares para invitarla a comer. Al día siguiente el futuro rey volvió, y al siguiente. Nos divertimos mucho y nos reímos mucho, afirmó la señora Hart. Él quería que yo fuera su amante, pero no lo consiguió, así que decidió casarse conmigo. Aunque el matrimonio debía permanecer secreto, yo debía convertirme al Islam y no podíamos tener hijos. Y de esta manera se casaron. Y tras la boda, ella se instaló en un edificio dentro del palacio, junto a parte de su familia, y sin cruzarse nunca con la primera mujer de su marido. Pues ya sabemos que allá la poligamia es válida y pueden tener varias mujeres los reyes o la gente que tenga mucho dinero. Hannah Hart tenía todos los lujos a su alcance, pero poco más. Se aburría mortalmente porque no podía salir de esa jaula de oro y relacionándose solo con la media docena de personas que le servían. Estaba además el problema de los hijos de su primer matrimonio. Ella se quedó 3 veces embarazada y las 3 tuvo que abortar por petición de su marido. Aunque Hannah no iba a tener mucho tiempo para quejarse, pues 2 años después de la boda, el hermano de Fahd le dio un par de horas para que abandonara el país. Los motivos nunca han estado claros, aunque lo cierto es que Hannah jamás fue bien recibida por la familia real. Ella en alguna ocasión ha dicho que el motivo eran sus orígenes cristianos y que la acusaron erróneamente
de una adicción a la metadona. La metadona, para los que no saben, es un opio sintético que se usa en medicina como narcótico y analgésico, especialmente como producto en situaciones agresivas de la persona. Aunque también está la versión que dieron los abogados del príncipe Abdulaziz durante el juicio que hubo en Londres. Hanan sí tuvo una relación a finales de los 60 con el rey Fahd, pero nunca llegaron a casarse. El juez, sin embargo, consideró probado que el rey había hecho pago a lo largo de varias décadas, lo que coincide con una versión de ella según la cual Fahd se había comprometido a mantenerla de por vida, o sea que sí era mujer de él. Esta señora Harp, después que abandonó Arabia Saudita obligada por la familia del rey, tuvo 2 matrimonios más. Ella se instaló en los Estados Unidos como siempre había querido y volvió a casarse. Fue un matrimonio breve del que nunca ha querido hablar. Trabajó como modelo para unos grandes almacenes y siguió viendo de vez en cuando al príncipe. Entonces ella afirmó: me convertí en su amante y yo no quería eso, ha contado. Para romper, se casó otra vez. Su tercer marido fue Sami Baez, un abogado con el que tuvo 2 hijas. En el año de 1995, el rey Fahd sufrió un infarto, del que nunca llegó a recuperarse completamente. Hasta ese momento, según Hanan Harp, los dos hablaban todas las semanas, pero a partir de entonces empezaron los problemas con la familia real, que se negaba a cumplir el compromiso que su ex había adquirido con ella. En 2005, tras su muerte, Janan acudió por primera vez a los tribunales reclamando 566 millones de euros, pero la justicia británica consideró que los compromisos del rey habían muerto con él. Pero el juicio llegó a su final por allá en el año 2003 y la señora Hanan consiguió lo que quería, aunque no los 500 millones de euros, sí consiguió algo, que fueron 18 millones de euros, que según ella es el gasto semanal de la familia real saudí en lavandería, aunque no sabemos cuánto le durará el dinero a la señora Hanan Harp. Según se supo de manifiesto en el juicio, había gastado más de 2,5 millones de euros en 2 años por su lujosa vida y había llegado a acumular una deuda en juego de casi 120.000 euros. Sea como sea, tiene para pasar una buena temporada tranquila, y si no le alcanza, puede sacar del cajón los 2 libros que tiene guardados, con mucha gente que está detrás de ellos, para comprarlos y leerlos y así conocer el harén real de la monarquía de Arabia Saudita.